Martha, first of all, welcome to Palencia. I don't know if this is your first time in Spain, but I am sure that this is your first time in Palencia. Hola. Sí, creo que es mi primera vez en Palencia. He estado viniendo a España mientras lo hacía James Brown. Si empezó en los 70, fue entonces cuando yo comencé a venir por aquí. Así que he estado en muchos lugares de España. Well, you were the main female partner of James Brown. What did you learn of this king of soul? Bueno, he trabajado con el señor Brown durante 37 años y después unos 16 con Maceo Parker. He aprendido mucho sobre lo que concierne a este negocio, al mundo del sonido y el negocio del espectáculo. Creo que James Brown y Maceo Parker eran grandes artistas, así que siento que he aprendido un poco de ellos. Creo que podría estar a la altura si tuviera que hacer un espectáculo con ellos. A lot has changed through the years, and I'm going to start with the lyrics. Muchas cosas han cambiado con los años, empezando por las letras en primer lugar, con muchas canciones, muchas formas en las que ha cambiado la música, los géneros que existen hoy, son grandes cambios. Y creo que las letras de muchas canciones no son demasiado atractivas. No creo que tengan la fuerza necesaria para perdurar en el tiempo y convertirse en grandes temas o canciones que puedas relacionar, como ocurría en el pasado, con la música del señor Brown o de George Clinton, aun cuando esa música no tuviera grandes letras ni nada de eso. Pero era el sentimiento y el alma, y la propia música ha cambiado mucho. No sé, no soy una gran fan de cómo ha evolucionado algún género musical, incluso en la forma de grabar, que ahora es diferente. Creo que parte de la música no tiene ese sentimiento, ese alma que caracterizaba este género. Hoy día parece que tienes que contar con grandes producciones detrás, pero en lo que a mí se refiere, soy todavía una gran fan de la vieja escuela, así que creo que voy a ganarme el sueldo. You have some with some of the biggest music figures from jazz, rhythm and blues, soul, but what would be your style, your genre, your favorite genre? Well, of course, my favorite genre of music is soul and funk. Por supuesto, mi género favorito es el soul y el funk, pero la verdad es que estoy enamorada de diferentes estilos musicales. Hacemos un poco de jazz, un poco de soul, un poco de funk. Tomo elementos de cada género porque adoro la música. Hago todo lo que está en mi mano, casi todo salvo rock and roll. Bueno, quizá un poquito de rock and roll, pero intento hacer todo tipo de música porque realmente me encanta. Por último, interpreto una canción muy antigua, un remix de una canción disco. Ya sabes que mi primer trabajo lo realicé en la época disco, en 1979, cuando se estaba quedando pasado de moda. Pero estoy muy orgullosa de ello y por eso todavía canto algunas de sus canciones. Well, tonight, like I said, I kind of do like Mr. Brown used to do. Mr. Brown No puedo hacer como el señor Brown. James Brown, cuando subía al escenario, solía fijarse mucho en la audiencia para averiguar qué podría hacerle sentir bien o qué les haría bailar. Y ese era el tipo de música que hacía. Yo hago básicamente lo mismo, pero tocaremos un poco de jazz, soul, funk, blues, pero de acuerdo con lo que sienta la audiencia. Si están realmente animados, haremos mucho funk y mucho soul. But it's according to how my audience feel. If they're really up, I'm gonna give them a lot of funk, a lot of soul. Are you singing only your own songs, or will be any cover in the? I sing some of my songs. Canto algunas de mis canciones, pero hago también un tributo al padrino del soul con alguno de sus temas. Les sorprenderá. Espero que lo disfruten tanto como otros públicos que me he encontrado.
that you enjoyed as much as other audiences of mine. Yeah. I'm sure of it. I hope so. Marta, thank you very much My for coming pleasure. and for talking to us. Yes, and thank you, Palencia. Gracias, for having Palencia, me. por contar conmigo. Palencia! Misma time! Hola! How you doing out there? All right. Well, you know what we're about to do? Well, I'm gonna tell you. You know what? We're gonna have a funky good time. 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 Oh yeah. All right. Oh yeah. All right. We're gonna have a funky good time. 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 All right. Oh yeah. Come on. Oh yeah, listen. A funky D, Funky D, dirty D, dirty D, the people the D, people down D, down D, sure enough D, show them D, funky D, funky D, dirty D, dirty D. the people D. Come on. Oh yeah, come on and put your hands together. Woo! We're gonna have a funky good time. 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 Oh yeah. All right. Oh yeah. Now wait a minute, listen, y'all. Can we take them back up? Oh yeah, Can we take them back up? oh yeah, Can we take them back up? oh yeah. Let's take them back up. Come on.
gentlemen, I just want to explain to you what we're about to do tonight. Now, we're going to give you a little bit of jazz, a little bit of blues, a little bit of soul, and a little bit of funk. Ow! And you know what? If you feel like dancing, I want you to get out there on the floor now, and I want you to shake a tail feather. And if you feel like singing along, we want you to do that too. Is that all right? Oh yeah. Is that all right? Oh yeah. Is that all right? Oh yeah. Is that all right? Is that all right? Oh yeah. Is that all right? Oh yeah. Is that all right? Come on! Ow! We're gonna take you higher. Oh yeah! We're gonna take you higher. Oh yeah! Bring it down. David, Palencia en Negro es una iniciativa musical diferente que nació hace no mucho tiempo, pero que parece que ya se ha consolidado en Palencia. Pues sí, porque en Palencia la verdad es que todo lo que suena a música negra, a soul, a funk, a rhythm and blues, rhythm and soul, gusta mucho. Y yo creo que las fiestas populares, por decirlo de alguna manera, no solo tienen que tener música popular o bueno, pues música mayoritaria, sino que también tienen que buscar un hueco para diferentes estilos. Y en este caso, por cuarto año, Palencia va a contar con un ciclo en el que se apuesta por la música negra, ¿no? Y además yo creo que con primeras figuras internacionales. Claro, os iba a decir, es un cartel este año que crece en número de días y no sé si también en nivel, aunque lo que ha venido hasta ahora ha sido muy aplaudido y muy celebrado precisamente por los palentinos. Pues en primer lugar crece por la mejor razón que puede tener un músico, un ciclo o un festival, que es porque se quedó pequeño el espacio anterior. Entonces este año se ha dado un paso más, se lleva a la Plaza de la Inmaculada en la Catedral porque el anterior espacio ya se quedaba pequeño. Y no sé si crece artísticamente, porque desde el primer día ha tenido una calidad bastante alta en cuanto a los grupos que han venido, o artistas que han venido a mostrar al público palentino esa música negra. En cualquier caso, el público palentino cada vez sabe más y cada vez aprecia más este ciclo que, como bien apuntábamos, está creciendo no solo en cuanto a actuaciones, no solo en cuanto a artistas, sino algo fundamental, en espacios, porque el anterior se quedó pequeño. Bueno, sí que es verdad que vienen artistas internacionales, que eso parece que siempre da un caché también, ¿no? Pero en cualquier caso el objetivo siempre es el mismo, apostar por la calidad y por determinados géneros, lo que comentaba al principio, ¿no? Seguir una línea. Exactamente. Palencia Negro tiene muy clara cuál es la línea, la música negra, ¿no? Y trasladar esa música, bueno, pues con los artistas a los que se puede acceder, ¿no? Dentro de un ciclo como es este. Y traemos lo de la nacionalidad, la verdad es que no nos da igual, porque hemos encontrado grupos nacionales que están al mismo nivel, ¿no?, que los internacionales. Sí que es cierto que, bueno, pues generalmente se trae grupos que yo recuerde, fíjate, pues de Estados Unidos, del Reino Unido, de Portugal, de Italia, de Francia e incluso de Burundi, como en esta edición, ¿no? Pero siempre suele haber un representante español de nuestra tierra que sabe hacer la música negra al mismo nivel que el resto de artistas. Si no fuera porque a la hora de presentarlo hace en castellano, igual ni se daba cuenta el público. Pues posiblemente, seguramente, ¿no? Y además los españoles siempre dan ese toque nuestro, ¿no?, que es muy, muy interesante. Yo creo que si algo tiene la música es que no tiene que entender de nacionalidades. De hecho, la música no entiende idiomas. Cuando la gente escucha música en otros idiomas, en otros conceptos musicales muy lejanos al nuestro, al de nuestro país, lo aprecia y lo disfruta. Yo creo que si hay algo que no tiene fronteras es la música, y la mejor prueba es Palencia Negro. Bueno, sé que es complicado, pero vamos a dar unas pinceladas de lo que va a venir estos días, de lo que van a poder encontrar los palentinos que decidan acercarse hasta la Plaza de la Inmaculada. Pues hemos disfrutado en primer lugar de Marta Jai, una artista que, bueno, pues ha sido un conciertazo, alguien que ha estado más de 3 décadas con James Brown, con uno de los genios de la música negra. Ya está todo hecho, no hace falta decir más, ¿no? Pero también ha compartido escenario con Michael Jackson, con Aretha Franklin.
poco más que decir, ¿no? Cuando alguien añade esos nombres al currículum, cuando alguien ha recibido o está incluida en reportajes, en crónicas de medios internacionales en los que dicen que es la persona que quizás mejor puede conocer a James Brown, pues poco más hay que decir, ¿no? Ese ha sido el inicio, el gran inicio de la música negra, de Palencia Negro, de esta cuarta edición, pero es que también vamos a poder disfrutar de Titi Syndicate, que es un grupo venido de Portugal, ¿no? Que su directo lo consideran como arrollador, y esa palabra a mí me encanta, sobre todo en música me encanta cuando dicen es arrollador, porque ya digo, bueno, va a ser bueno, pues algo que nos va a arrasar, ¿no? Nunca mejor dicho, como un tsunami musical. Y posteriormente tendremos a Dani Nelo, que es español, y los saxofonistas salvajes, alguien que ya estuvo aquí como Mambo Jambo, y que Dani Nelo es un artista que es que, vamos, se puede codear con lo mejor a nivel internacional. El saxofón va a convertir la Plaza de Inmaculada en una auténtica jungla de música y de ritmos, va a hacer disfrutar a todo el mundo, como es lo que caracteriza siempre a los proyectos de Dani Nelo. Y para cerrar tendremos a J.P. Bimeni, alguien que viene de Burundi, que pasó una adolescencia muy difícil en su país, que consiguió ir al Reino Unido gracias a una beca, que ha mamado de lo mejor del soul, de las guitarras de Reino Unido, y que yo creo que también va a ser del agrado del público. Por lo tanto, un cartel muy completo, muy diferente, muy atractivo, porque no puede ser siempre lo mismo, pero todo ello bajo la luz de la música negra, que es una contradicción, pero es la mejor manera de expresarlo. Un cartel, imagino, por otra parte, muy complejo de elaborar, ¿no? Al final esto conlleva un trabajo, un esfuerzo de mucha gente y que iba a decir, no sé hasta qué punto el público reconoce, en este caso me consta que sí. Sí, lo reconoce. ¿Es un cartel costoso elaborar? Bueno, pues afortunadamente Palencia Sonora tiene como dos vertientes, una de la música indie y otra de la música soul, funk, música negra, y se lleva trabajando muchos años. Y yo creo que eso te hace tener unos contactos, conocer lo que el público palentino quiere, y es que además ya el público palentino sabe lo que quiere. Nos sentimos muy afortunados había gente en Palencia que lo conocía, por supuesto, pero de haber creado gente que ha descubierto ese tipo de música, gente de todas las edades, en los diferentes proyectos, como la Huerta de las Delicias, también los conciertos que se hace con la Diputación. Creo que ahí se ha creado una escuela, una cantera, una ansiedad por tener ese tipo de música. Y bueno, pues no sé si es difícil o es fácil, lo que se hace es con mucha ilusión por parte de David y Juan, ¿no? De pensar qué grupo es el que mejor encaja, qué grupo es el que, bueno, pues incluso qué grupo o qué artista está ahí en ese punto donde te lo puedes permitir, pero que en el futuro va a ser una primera estrella. Recuerdo, por ejemplo, a Mai Sanko, ¿no? que es ahora alguien que le ves por toda Europa tocando, y estuvo aquí en Palencia por partida doble gracias a diferentes proyectos. Bueno, pues esa es la intención de Palencia Negro, traer esos proyectos interesantes para el público palentino, pero no al tuntún, siempre pensando que tiene que haber variedad, que tiene que haber diversión, que tiene que haber calidad, y todo ello con esa música negra como hilo conductor. Bueno, pues tenemos que agradecerle lo primero que nos atienda, y lo segundo y más importante, si cabe, ese esfuerzo que realizan desde Palencia Sonora en todas sus vertientes para llenar de música a la ciudad, sea con el motivo que sea y con la excusa que sea, y trayendo además música de calidad. Muchas gracias. Gracias, bueno, nosotros lo hacemos con mil amores, pero gracias al público, gracias al ayuntamiento en este caso, y sobre todo gracias a Televisión Castilla y León, que siempre está, y en este caso la 8 de Palencia, que siempre está pendiente de lo que hacemos y transmitir este mensaje. O sea que principalmente nosotros lo que tenemos que dar no es decir de nada, sino decir gracias a todos ustedes, y en este caso a vosotros. Put your hands together. Come on, come on, come on. All right. Come on. Oh, yeah. Listen, we can't break love into true love. It's played by to forget about the past we had. All of me belongs to you.
best thing you ever found. And prove it, baby. And stop messing around. Stop it, baby. Find out where you are. 'Cause everything I do, it comes from my heart. You need a woman like me. I'm gonna treat you right. Love you, baby. All through the night. You can make me do wrong, or you can make me do right. You can make me do wrong, or you can make me do right. Hey, baby, you need a woman like me. Hey, baby, you need a woman like me. Ow, come on. Yeah. You need a woman like me. Girls, I can't match my love. I don't claim to be bad, but I'm the best thing you ever had. I'm a natural spice. I put the spice in your life. You better hold on. You better hold on tight. You need a woman like me. I'm gonna treat you right. You